Pocas veces se ha descrito un lugar como este, de forma tan poética y precisa como lo hiciera en su día el escritor alavés Becerro de Bengoa. Oriundo de esta tierra, Bengoa se imaginó a Salinas de Añana como una gigantesca cantera de mármol, que semejante a una ciudad escondida en un hondo repliegue del terreno, mostraba al visitante sus calles agrupadas en múltiples escalinatas. Una ciudad a la que un día aciago y terrible hubieran anegado las aguas, dejándola a su paso sin tejados, pero con lagunas sobre los techos, sin paredes, pero con el esqueleto de sus puertas y ventanas, sin pavimento, pero con el rastro de las paredes en el suelo. En esta ocasión, el equipo de Egusquilore se ha desplazado hasta uno de los lugares más bellos y singulares de nuestra geografía. Un valle alavés, cuya vida e historia ha estado siempre marcada desde el principio de los tiempos por la existencia de un producto clave en la economía y vida cotidiana de todas las épocas. Un producto natural que incluso llegó a ser moneda de pago e intercambio, y que aquí también da nombre a todo un pueblo: la sal. Emplazada en la zona más occidental del territorio alavés y con una extensión que apenas alcanza los 22 kilómetros cuadrados, Salinas de Añana se enmarca dentro de la comarca conocida como Valles Alaveses. Su actual municipio, lindante con Valdegovía, Ribera Alta y Lantarón, está integrado por las poblaciones de Salinas y Atiega. El Valle Salado. Existen pocos paisajes tan sorprendentes y a la vez tan sugerentes como el que crea la sal en su lento proceso de cristalización. Una sal que, dada su baja densidad, antes de llegar a la superficie y ser trabajada por el hombre, a medida que emergía de las profundidades de la tierra, ha ido rompiendo la corteza terrestre y creando un paisaje muy concreto conocido por el nombre de diapiro. Explotadas desde la antigüedad más remota, algunos historiadores quieren ver en Salinas la antigua Saliónica que citara Ptolomeo allá en el siglo II después de Cristo. Otros localizan aquí la Salaria que poblara en su día Ceferino, duque de los Cántabros. Y algunas crónicas musulmanas la denominan Al-Malahá, uno de los mejores términos en las comarcas de Álava y los Castillos, y de los más grandes distritos que obedecen al conde don Rodrigo. Pero será en el fuero de población de 1140, primer fuero de estas características que se conoce en Áraba, donde se confirma definitivamente la existencia de Salinas de Añana. En este fuero también se regulaba la situación jurídica de sus salinas, hasta entonces propiedad de grandes monasterios como los de San Pedro de Cardeña o San Pedro de Arlanza. Desde muy antiguo, los propietarios de Salinas constituían la comunidad de caballeros herederos de las reales Salinas de Añana, una entidad que se regía según normas que databan de tiempo inmemorial. Esta comunidad, que se reunía una vez al año en la denominada Junta General, intervenía en todos los asuntos relacionados con las salinas, ordenaba las reparaciones y las obras, velaba por el repartimiento de las mueras y era la encargada de imponer sanciones. Consecuencia de la riqueza que generaba el comercio y tráfico de la sal, Salinas de Añana se convirtió en el transcurso de la Edad Media en una villa señorial, sede de conocidos linajes como los Haro, Mendoza, Ayala, Rojas o el de los Sarmiento, linajes que mantendrán entre ellos continuos enfrentamientos por beneficiarse de las riquezas provenientes de las salinas.
expendedora de riqueza y numerosos privilegios. La sal es un producto en cuya obtención han de fusionarse, quizá más que en cualquier otro, el trabajo del hombre con la naturaleza que le rodea, y más concretamente, con el sol. Un sol que ha de colaborar codo a codo con los salineros, y sin cuya fuerza, como a ellos les gusta decir, sería totalmente imposible la formación de la sal. Pero hay algo más que sorprende en este mundo de sal, algo que nos llama poderosamente la atención. Nos estamos refiriendo a esa formidable obra de ingeniería artesanal que se levanta en torno a las eras y que no tiene otro objeto que llevar la muera, es decir, el agua cargada de sal proveniente del manantial, hasta las eras donde se producirá el proceso de cristalización de la sal. Un largo camino, en el que se aprovecha hasta la más mínima inclinación de terreno, y donde todo está estudiado para que la muera encuentre el camino natural hasta las eras. Una complicada red de canales, pozos, presas y distribuidores, que contrasta con la sencillez con que se recuerda el hallazgo del primer manantial de agua salina. Pues esto, según tengo yo leído y oído, lo descubrió una vaca. Había ganado y empezó la vaca escarbando en el terreno y empezó a sacar agua. Y de ahí nació la fuente. Así, de esta forma, a través de pequeños canales de madera impermeabilizados por la propia salinidad del agua que transportan, la muera llega lenta pero inexorablemente hasta las eras. Será extendida por el salinero. En esta operación se utiliza la vieja herramienta de madera conocida por el nombre de rodillo. Extendida la muera y si el sol ayuda, serán necesarios al menos 2 días para que la sal que lleva disuelta en su interior pierda el agua y cristalice. Aprovechamos este momento para acercarnos hasta una costumbre que tiene lugar en Salinas de Añana el día de resurrección, la quema del Judas. Una vieja tradición que comienza la noche anterior, cuando los quintos de Salinas acuden a un monte cercano a cortar un árbol, un saúco, que posteriormente colocarán en la plaza mayor del pueblo. Mientras esto sucede, en otro lugar de Salinas, un grupo de jóvenes van dando forma al personaje central de este ancestral rito. Un muñeco hecho de paja conocido por el nombre de Judas, y que pasa por ser una representación del discípulo que traicionó a Cristo. Un muñeco que el día de resurrección será colgado en las ramas del saúco y posteriormente quemado. Ligado al ciclo de representaciones que se realizan durante el tiempo de Cuaresma, este Judas viene a representar de alguna forma ese chivo expiatorio sobre el que los habitantes de Salinas descargan sus iras por la muerte de Cristo. Una tradición que se liga a otras muchas que tienen lugar por esta época del año en otros pueblos de Euskal Herria.
Mientras los mozos y mozas de Salinas preparan a la Judas, nosotros volvemos a las salinas donde la sal ya está a punto de ser recogida por los salineros. Esta labor se realiza cuando aún queda algo de muera sin cuajar, es decir, sin cristalizar, lo que facilita su recogida. Para ello, el salinero vuelve a utilizar el rodillo, esa especie de rastrillo y pala de madera ligada desde siempre al trabajo en las salinas. La sal, una vez recogida en pequeños montones, será transportada en cestos como estos hasta los terrazos o depósitos que se encuentran bajo las eras. Y será aquí, en esta especie de almacenes, mantenida a una temperatura y humedad constante, donde la sal irá perdiendo progresivamente el agua que le queda, lo que le ayudará a conservar su peso y finura. Mientras se planta el sauco en la Plaza Mayor, el Judas que ha permanecido toda la noche en el pajar en que fue construido y al que se ha colocado un cartel en el pecho en el que puede leerse "Así mueren los traidores", es transportado por los jóvenes a lomos de un burro hasta la Plaza Mayor del pueblo. Una vez allí, se le dan los últimos toques y se rellena su cabeza con petardos. Después es colgado en las ramas del sauco. Así pertrechado, el Judas espera hasta la hora de su quema. Mientras todo esto ocurre en la calle, en el interior de la iglesia de Santa María, sus pendones y cruces, y los de la iglesia de San Cristóbal, desaparecida tras la Guerra de la Independencia, esperan impacientes a los habitantes de Añana y entre ellos, especialmente a los cofrades de la Vera Cruz, encargados desde tiempo inmemorial de la celebración de la Semana Santa en Salinas de Añana. A una hora convenida, de Santa María saldrán dos procesiones. Cada una de ellas llevará los ciriales, cruces y pendones representantes de las dos iglesias. Junto con ellos, los fieles portan a hombros la imagen de la Virgen y la de Cristo resucitado. En este recorrido, la procesión se acercará hasta las salinas, donde las eras, todavía vacías en esta época del año, contemplan silenciosamente el paso de los habitantes de Añana.
Una vez más nos encontramos en esta plaza mayor de Salinas de Añana en esta mañana de resurrección, con el fin de conservar la tradición de nuestros mayores y en lo posible mejorarla, para celebrar el encuentro de Cristo. Al llegar a la Plaza Mayor, una gran multitud formada por todos los habitantes de Salinas y gentes venidas de fuera esperan impacientes el momento en que las dos procesiones se encuentren. De acuerdo a una ceremonia ensayada durante cientos de años, y antes de que la Virgen y su Hijo se encuentren, se producirá entre ambas procesiones el saludo de las cruces y pendones de cada una de las iglesias. Más tarde a la Virgen se le quitará el velo y se encontrará con su Hijo. Paralelamente, mientras todo esto ocurre, el Judas es prendido fuego y como todos los años su cuerpo quedará colgado durante unos días de las ramas del saúco en recuerdo de su traición. El ciclo se ha cerrado. Pero acerquémonos de nuevo a las Salinas. Desde muy antiguo, el campanil marca inexorable los ciclos de trabajo de los últimos salineros. Unas veces esparcen la muera y otras la riegan antes de que ésta cuaje definitivamente. Junto al viejo salinero descubrimos a un niño manejando el rodillo. Una imagen que conlleva sin duda esa esperanza de vida y continuidad de un oficio que poco a poco está desapareciendo. Sin duda, pocas imágenes son tan sugerentes como la que nos ofrece la sal cristalizada. Una sal que por su blancura y pureza nos recuerda a la nieve o a la cera, como la que da forma a estas velas aromáticas primorosamente esculpidas por las hermanas comendadoras de la Orden de San Juan de Acre. Aunque se ignora la fecha de su fundación, este sencillo monasterio pertenece a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, u Orden de Malta, fundada en el año 1104 por San Gerardo de Tenque, con el fin de atender a los peregrinos enfermos. Hoy conviven en este monasterio apenas una docena de religiosas que en rigurosa clausura reparten su tiempo entre la oración, los oficios religiosos y la elaboración de las ya mencionadas velas, dulce de nueces y miel. En este recorrido por Salinas nos acercamos hasta la iglesia de Santa María de Villacones, cuya obra original data del siglo XIII. En su interior, además de este Cristo flamenco conocido como Cristo de la Buena Muerte, se encuentra esta imagen de la Virgen de Santa María de Villacones, que preside un soberbio retablo barroco decorado con imágenes de la Pasión de Cristo. Pero Salinas de Añana es ante todo un pueblo abierto al paseo. Cada rincón de Salinas nos habla de una historia y de unas gentes que en su día vivieron y trabajaron aquí. Así nos lo recuerda este arco de la antigua judería de Salinas. En este recorrido
también seremos sorprendidos por la estrechez de sus calles y lo singular de sus casas que en pendiente se desparraman por las laderas del Diapiro. Es sin duda Salinas un pueblo único, anárquico, donde se entremezclan lo irregular de su urbanismo y lo singular de su arquitectura, recreando un paisaje urbano de gran personalidad y encanto, siempre abierto a la admiración. No es pues de extrañar que en algún recodo de este paseo surjan de pronto edificios de la factura y nobleza como los de esta casa levantada en el más puro estilo barroco, y que nos habla de la riqueza que un día depararon las Salinas. Hoy, al igual que ayer, los habitantes de Añana luchan por sobrevivir a un tiempo donde son otros los intereses y los valores. Sin embargo, basta acercarse hasta sus salinas y recorrer los estrechos pasillos que hay entre sus eras para darse cuenta de todo lo que en su tiempo representó este lugar. Un mundo casi aéreo de madera y barro, porque la sal devora hasta los clavos de hierro. Un mundo estudiado minuciosamente para que sobre él florezca la sal, cuya blancura al lado de los canalones y en los bordes de las pocas eras todavía hoy en servicio, contrasta sobre el rojo de la arcilla. Todo ello recrea hoy un paisaje único y último en Euskal Herria, que sin duda es necesario preservar y mantener, e incluso, según muchas voces que surgen desde Salinas de Añana, darle un nuevo impulso más acorde con los tiempos que nos ha tocado vivir. La producción de las salinas la llevamos arrastrando 200 y pico años sin ninguna modernización hasta ahora. Un grupo de gente se ha dedicado a esto, de hacer un estudio de viabilidad sobre el tema de las salinas y ha salido fuera al extranjero, de fabricar la sal con sistema vacuum, fabricación en serie, las 24 horas del día. Este pueblo de las Salinas de Añana se llega a salvar. El reto es sin duda importante. Pero en las Salinas de Añana se encuentra no solo el futuro de un pueblo,
sino también parte del de toda una comarca clave en la historia y la economía de Álava. Salinas durante siglos ha vivido básicamente de un producto que se ha considerado estratégico como es el de la sal. Todavía no tenemos la esperanza de localizar medios alternativos que puedan volver a lanzar este producto, así como, tal como he dicho anteriormente, busquemos también otros medios de producción y otros medios que consigan que este pueblo de Salinas, al igual que el resto de localidades del entorno de la cuadrilla de Añana, puedan mejorar su situación actual. Nosotros, desde Eguskilore, también queremos apostar por que Salinas de Añana vuelva a recobrar su ser más profundo, es decir, sus salinas. Una esperanza compartida, a partir de la cual podamos hacernos todos partícipes de su existencia, y que encontrará su mejor expresión cuando la sal vuelva a florecer sobre sus eras.